Vale chicos, espero que estén teniendo un buen día. Vamos con el siguiente bloque, el cual vamos a abordar los polígonos y los poliedros. Vamos a iniciar con el estudio de los polígonos y para esto vamos a iniciar dando la definición de qué es un polígono. Si bien podemos descomponer la palabra en poli y en gonos, lo cual nos significa muchos ángulos, podríamos entonces dar una definición que un polígono es justamente eso, una figura que está limitada por algunos segmentos y que estos segmentos crean varios ángulos, ¿correcto? Entonces vamos a hacer la siguiente definición. Podemos poner que es una figura plana limitada por varios segmentos de recta. Ya ustedes saben, ahora que vimos los triángulos, que si juntamos varios segmentos de recta podemos construir un triángulo, ¿correcto? Que es la condición que tienen que compartir vértices. Entonces, si ya no solo juntamos tres segmentos de recta para hacer un triángulo y hacemos ahora, implementamos más segmentos de recta, pues podemos hacer todavía más figuras, que en este caso las vamos a llamar en términos generales como polígonos. Esos segmentos de recta que tienen que cumplir, que tienen que compartir, pues los vértices, ¿verdad? Entonces podemos poner la siguiente condición. Un polígono tiene número de lados va a ser igual a el número de ángulos. Esa va a ser la condición que vamos a tener en los polígonos. Pero recordemos que como vimos en los triángulos hay diferentes tipos de ángulos, interiores y exteriores, ¿correcto? Entonces vamos a poner que el número de ángulos interiores va a ser igual al número de lados. Y todo esto también va a ser igual al número de vértices. Por ejemplo, si tenemos por ejemplo este cuadrado, ¿qué podemos indicar? Que de lados sabemos que esto es 4. 1, 2, 3 y 4. De vértices, bueno, de ángulos interiores tendremos que tener también 4. 1, 2, 3 y 4. Y en cuanto a los vértices, cumple que todos tienen lo mismo. El mismo número de vértices, el mismo número de lados y el mismo número de ángulos interiores. Entonces, eso debería cumplir para cualquier polígono. ¿Qué pasa si ahora dibujo un pentágono? Pues es lo mismo. Tengo 5 lados, tengo 5 vértices. ¿Ah? ¿Y cuántos ángulos interiores? Pues debería tener 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, podríamos generalizar que esto se va a cumplir para todos los polígonos con los que trabajemos. Vale, chicos, entonces vamos a construir a continuación qué elementos tiene un polígono. Ya lo definimos. Ahora, ¿cómo formo un polígono? Es decir, ¿cuáles son los elementos o partes, si lo quieren ver así, las partes de un polígono? Entonces voy a hacer a continuación la lista de cada una de las partes. Primero sabemos que tienen lados. ¿Okay? Después ya vimos que también están compuestos por vértices. Ajá. ¿Qué otro tipo de elemento tendría un polígono? Pues ya vimos también que contienen ángulos, pero vamos a hacer la diferencia, porque sabemos que vamos a tener presentes ángulos interiores, pero también vamos a tener ángulos exteriores. Ajá. Y vamos a agregar un nuevo tipo de ángulo para el estudio de los polígonos, que va a ser el ángulo central. Poco a poco vamos a ir definiendo qué es cada uno de estos elementos. El ángulo central. ¿Vale? ¿Qué otro tipo de elemento nos vamos a encontrar aquí? Vamos a comenzar el estudio de las diagonales en los polígonos.
¿Ok? Entonces, con todos estos elementos podemos hablar o estaríamos hablando de un polígono. Entonces, voy a dibujar el siguiente polígono. Ejemplo. Sea un hexágono, ¿correcto? Entonces, los lados no es más que, ustedes ya saben, la parte trivial de un polígono. Esos son los lados. Esto es un hexágono, entonces tenemos de lados 6 lados. Vértices, lo mismo, tenemos también 6 vértices, ¿correcto? Los ángulos interiores es algo que ustedes también ya hemos trabajado, lo trabajamos el bloque pasado. También tenemos 6 ángulos interiores, perdón. Entonces, esta igualdad se va a conservar. Entonces, también tenemos 6 ángulos interiores. Ajá. La pregunta es, ¿cómo voy a medir ahora un ángulo exterior? Y para eso voy a ponerle nombre a cada uno de estos vértices. A, B, C, D, E y F. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si ahora extiendo este lado? Este segmento FE lo extiendo. Ajá. De forma que voy a hacer un segmento que termine, por ejemplo, en G. Ajá. Esto nada más lo pongo para que vean cómo se construye un ángulo externo. Bueno, entonces aquí estaría formando otro ángulo. ¿Okay? Y a este ángulo le voy a llamar ángulo exterior. La pregunta es, ¿cuántos ángulos exteriores puedo formar entonces? Recuerden, ¿cómo formé este ángulo? Entonces, me planto en un lado y en el vértice extiendo el segmento anterior. ¿Okay? Hagámoslo con otro segmento. Me planto en un segmento y en el vértice D extiendo el segmento anterior. Entonces lo voy a extender. El ED lo voy a extender. ¿Okay? Que voy a formar otro ángulo exterior. ¿Okay? Y aquí, si quiero sacar otro ángulo, pues extiendo el segmento anterior, que es DC. ¿Okay? Y voy a obtener otro ángulo exterior. De esta forma, si lo sigo haciendo con todas las prolongaciones de los segmentos anteriores, ¿cuántos ángulos voy a tener? ¿Vale? Pues sería una igualdad. Entonces, tengo ángulo exterior y ángulo exterior, lo cual me da una cuenta de 6. Entonces ya puedo decir también que todas estas igualdades, también el número de lados es 6, que es igual al número de vértices, que es igual al número de ángulos interiores, que también va a ser igual al número de ángulos exteriores. Y ahora ustedes ya saben cómo se forma un ángulo exterior, ¿vale? Entonces ya tenemos los elementos lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores. Ahora nos falta el siguiente elemento, que es un ángulo central. ¿Qué es un ángulo central? Bueno, entonces vamos a hacer la definición, que es el ángulo que está formado por dos radios consecutivos. Entonces, un ángulo central es un ángulo formado por dos radios consecutivos. Como aprendimos en primaria y en secundaria, si nosotros tenemos una circunferencia, el radio va desde el centro a la circunferencia. ¿Okay? Y si tenemos un polígono, tenemos un centro, ¿correcto? Pero ¿hacia dónde vamos a ir? Si este, tal cual, pues tiene diferentes distancias. La distancia del centro a este vértice no es la misma que la distancia del centro a la mitad del lado. Entonces, ¿cómo vamos a tomar la definición de radio en un polígono? Bueno, el radio simplemente será eso. La distancia, lo voy a poner con este color, del centro a un vértice, eso va a ser un radio. ¿Y qué me dice? Que el ángulo central está formado por dos radios consecutivos. Entonces, puedo tomar este radio
y me puedo ir al siguiente vértice, que es el E, o puedo tomar el vértice A. Voy a tomar el A. ¿Okay? Y si se dan cuenta, se forma una abertura, y en esta abertura hay un ángulo. ¿Okay? Entonces a este ángulo le vamos a llamar ángulo central. ¿No? El último elemento que vamos a definir va a ser las diagonales de un polígono. Y van a ser rectas o segmentos de rectas, mejor dicho, que van a unir dos vértices no consecutivos del polígono. Entonces, las diagonales unen dos vértices no consecutivos. ¿Cómo lo pongo aquí? Entonces, en mi hexágono, por ejemplo, tengo el vértice D. ¿Sí? ¿Y cuáles son consecutivos al D? Pues el C y el E. Si yo quiero hacer una diagonal, pues no puedo unirla con esta, ¿verdad? Ya no sería diagonal. Pero si uno D con B, esto sí sería una diagonal. ¿Okay? Y tenemos otras diagonales, de hecho vamos a ver una fórmula para calcularlas. Si uno D con F, también tendríamos otra diagonal. Y si tengo la unión de D con A, tengo otra diagonal. ¿Okay? Y solo partiendo del vértice D. Si hago lo mismo para E, también tengo otras tres diagonales y así consecutivamente. Pero bueno, la idea es cómo se forma una diagonal de un vértice a otro vértice que no sea consecutivo. Y esos son todos los elementos de un polígono. Bien chicos, ahora vamos a hablar de cómo clasificamos a los polígonos. Existen tres tipos de clasificaciones. El primero lo vamos a diferenciar a un polígono por sus lados. ¿Okay? Por sus lados. Y aquí hay una subclasificación que podemos poner inciso A y el inciso B. Los polígonos clasificados por sus lados son del tipo regulares o polígonos irregulares. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. La siguiente clasificación por la que distinguimos a un polígono va a ser por sus ángulos. Por sus ángulos. Y aquí voy a hacer la clasificación de los tipos que hay. Entonces, básicamente hay de dos tipos. Convexos, inciso A, convexos. Y el inciso B, que es cóncavos. ¿Vale? Y hay un tercer tipo de clasificación, que va a ser por el número de sus lados. ¿Okay? Que no es lo mismo que por sus lados, sino por el número de lados. Y aquí ya lo único que tendríamos que poner va a ser una lista un poco larga, pero es bastante intuitiva. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa que un polígono sea regular? Que todos sus lados miden lo mismo. Por ejemplo, aquí les voy a poner algún ejemplo. ¿Sí? Si tengo un cuadrado, lo puedo clasificar en un polígono de tipo regular. ¿Okay? Porque básicamente todos sus lados miden lo mismo. ¿Okay? ¿Podría poner un triángulo? Pues sí, pero no a todos los triángulos. ¿A qué tipo de triángulo podría poner? A un triángulo equilátero. Porque también es un polígono y tiene todos sus lados de la misma medida. ¿Okay? Por el contrario, un polígono irregular pues va a ser un polígono que no todos sus lados son iguales. Lo mismo, no todos sus lados son iguales. ¿Aquí qué puedo poner? Pues podría poner, por ejemplo, un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles, algunos otros triángulos que ya vimos en el bloque pasado, etcétera, ¿no? Pero también puedo poner algunos otros polígonos que se me ocurran, ¿no? Por ejemplo, puedo poner
Esto también es un polígono, ¿cierto? ¿Qué me indicaba la definición de polígono? Pues que solo fueran varios segmentos y que estén compartiendo vértices, ¿correcto? Eso es un polígono. Entonces, este también es un polígono, pero va a ser del tipo irregular. ¿Ok? Ahora, la siguiente clasificación la vamos a manejar con los ángulos. La primera, que es convexos, nos vamos a referir a los polígonos que los ángulos interiores son todos menores a 180. Entonces, en los convexos, sus ángulos interiores miden menos de 180 grados. Por ejemplo, podríamos tener un polígono de este tipo, ¿correcto? Ustedes ya saben que si este es un ángulo recto, mide menos de 180, este también. El siguiente ángulo, pues también podríamos decir que mide menos de 180, ¿correcto? Estos dos. Por ende, este también. Entonces, eso es lo que hace un polígono convexo, donde sus ángulos son menores a 180. La pregunta es, ¿podría entrar un cuadrado? Sí. ¿Ok? Porque cada uno de sus ángulos son todos menores. No me estoy refiriendo a la suma, ojo, solo que cada uno sea menor a 180. Y esto va a quedar un poco más claro con el siguiente tipo de ángulo. Para los polígonos que son cóncavos, al menos uno de sus ángulos interiores es mayor a 180. Y ahorita voy a hacer un ejemplo. Al menos un ángulo interior mide, ya sea que mida 180 o mayor, ¿ok? Entonces mide más, vamos a ponerle más de 180 grados. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser este polígono. ¿Ok? Aquí donde encontramos al ángulo que es mayor a 180. Que sea interior, recuerden. Este ángulo es 90. Este ángulo es 90. Pues no cumple que sea mayor a 180. Este ángulo tampoco, es muy pequeño. La abertura no alcanza más de 180. Este tampoco. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con el ángulo que estoy dejando? ¿Cuál es la abertura de este ángulo? Si se dan cuenta, hasta aquí, si prolongo esta recta, sería 180 hasta aquí. Pero se pasa. ¿Okay? Entonces este ángulo interno mide más de 180, lo que vuelve a este polígono cóncavo. ¿Correcto? Y la siguiente clasificación, chicos, que es pues un poco lo que ya hemos manejado desde la primaria, es clasificar a los polígonos por el número de sus lados. Ustedes ya lo saben. Entonces voy a poner aquí número de lados y nombre. Si yo les hablara de un polígono de 3 lados, ¿ustedes qué me pueden decir? Pues básicamente que estoy hablando de un triángulo. 4 es, pues ustedes ya lo han llamado cuadrado, pero aquí lo vamos a llamar cuadrilátero. Ajá. 5, 6, etcétera. ¿Correcto? ¿Cuál será el nombre para los demás? Para el de 5 lo llamaremos pentágono y para el de 6 hexágono y así sucesivamente. Pentágono y hexágono, etcétera. Y esas son las clasificaciones que vamos a tener de los polígonos. Bien, continuemos. Habíamos dicho que uno de los elementos de un polígono eran las diagonales, ¿correcto? Ahora lo que vamos a estudiar va a ser cómo calcular el número de diagonales en un polígono. Entonces, de principio les puedo decir que el número de diagonales está en función o depende del número de lados del polígono. Voy a poner número de lados del polígono. ¿Okay? Y lo siguiente que vamos a poner es el modelo matemático para calcular esas diagonales. Entonces, en un polígono, las diagonales están determinadas por este modelo matemático o
por esta formulita. ¿Okay? Diagonales es igual al número de lados menos 3. ¿Okay? Entonces la D es igual a diagonales y N es igual al número de lados del polígono. Entonces, ejemplo. Si nos piden calcular cuál es el número de diagonales en un cuadrado, pues lo que tenemos que hacer es emplear el modelo matemático. Tenemos diagonales es igual a, el número de lados es 4 menos 3 y esto es igual a 1. ¿Okay? Y con esto quiero hacerles una diferencia. ¿Realmente hay solo una diagonal? Pues parece que no. Realmente pues podemos dibujar otra, ¿no? La voy a poner entrecortada porque este tipo de diagonales que se calculan con esta fórmula son las diagonales que parten de un solo vértice. ¿Ok? Entonces, voy a ponerles nombre a los vértices de este cuadrilátero: A, B, C y D. Si yo les hubiera preguntado cuántas diagonales pueden partir solo del vértice C, entonces ya la respuesta tendría sentido. Solo puede partir una diagonal. ¿Qué es lo que nos está especificando esta fórmula? Son las diagonales que parten de un solo vértice. Si yo tuviera el siguiente ejemplo, tengo el siguiente pentágono, ¿okay? Y voy a ponerle A, B, C, D y E. Y la pregunta es la misma: ¿cuántas diagonales pueden partir de un solo vértice? ¿Okay? Supongamos el vértice A. Antes de hacer el cálculo, o bueno, mejor hagamos el cálculo primero. Las diagonales van a ser igual al número de lados 5 menos 3. ¿Okay? Y esto es 2. Me dice que si yo escojo un vértice, por ejemplo el A, puedo obtener dos diagonales. ¿Cuáles serían? ¿Okay? Lo mismo para cualquier otro vértice. Si yo escogiera el vértice E, ¿cuántas diagonales pueden nacer o cuántas diagonales pueden partir de él? Pues puedo dibujar EC y puedo dibujar EB. Y así con todos los vértices. ¿Vale? Ahora sí, un poco la idea que era intuitiva en el ejemplo pasado son las diagonales totales. ¿Vale? Para esto hay que seguir otro tipo de modelo matemático. Entonces, primero voy a ponerles el modelo o la fórmula, que va a ser una D mayúscula, que va a representar las diagonales totales del polígono. Y va a ser calculada de la siguiente manera: n por n menos 3 sobre 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa D mayúscula? Diagonales totales. Y la n, lo mismo, número de lados. Entonces, tenemos ejemplo. Si tenemos el siguiente hexágono, ¿okay? Y le pongo A, B, C, D, E y F, la pregunta es: ¿cuántas diagonales puedo encontrar totales en este hexágono? Bueno, hago el cálculo primero y después lo confirmo. D es igual a, tengo 6 lados, por 6 menos 3 sobre 2. ¿Okay? Esto es igual a 6 por 6 menos 3 es 3, entre 2. 6 por 3, 18 entre 2, y esto es igual a 9. Se supone que tengo que poder encontrar 9 diagonales en este hexágono. Vamos a tratar de trazarlas todas, ¿okay? Y vamos a nombrarlas. Entonces, si parto de A y voy a E, tengo mi primer diagonal, que sería AE. Después puedo tener mi diagonal AD, mi diagonal AC. Y ya acabé con A. Si ahora me planto en el vértice B, puedo obtener la diagonal BD, la BE, la BF. Y si ahora me planto en C,
¿qué diagonal puedo obtener? Puedo obtener la CA, la CE y la CF. ¿Correcto? Y así puedo obtener mis 9 diagonales. Ahora notemos algo bastante curioso. Recuerdan que aquí la diagonal AC es la misma que acabo de escribir arriba con color negro, la misma que es CA. ¿Okay? Entonces esta solo contaría como una, por lo tanto solo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 diagonales, me falta una, ¿okay? Porque esta ya está repetida, ¿okay? Las otras no están repetidas, no hay otro color sobre el color anterior. ¿Cuál es la diagonal que me falta? Esta. ¿Okay? Entonces la diagonal se llamaría DF o FD, es igual. ¿Okay? Pero estas ya serían las 9 diagonales. Es importante que ustedes revisen qué diagonales se repiten para que obtengan las totales que nos indica el cálculo. Bien chicos, otro elemento muy importante que vamos a abordar, a estudiar en esto que es los polígonos, pues es el elemento más importante que hasta está en su nombre, los ángulos. Y habíamos visto que un polígono tiene diferentes tipos de ángulos. Voy a darles el modelo matemático para cada uno de estos tipos de ángulos y vamos a aterrizar esos modelos en algunos ejemplos. Entonces, el primero que les voy a poner son los siguientes modelos. Vale chicos, entonces los ángulos con los que vamos a trabajar con los modelos matemáticos son los siguientes. Si recuerdan, habíamos visto que los polígonos tienen ángulos interiores, ángulos exteriores, también tiene ángulos interiores y también tiene ángulos exteriores. Ahora, ¿cómo vamos a calcular cada uno de esos? Entonces, la suma de los ángulos interiores, lo voy a representar así, suma de ángulos interiores va a ser 180 grados por n menos 2, donde n en todas las fórmulas va a significar lo mismo de siempre, número de lados. ¿Okay? La suma de los ángulos exteriores, esto tiene que ver un poco con el teorema que vimos en el bloque anterior de los triángulos, la suma va a ser 360 grados. Para calcular el ángulo interior de un polígono, ¿okay? Vamos a obtenerlos con este modelo, y para el ángulo exterior voy a representarlo con E, simplemente divido 360 entre el número de lados. ¿Okay? Entonces estas son las fórmulas y vamos a aplicarlo a unas figuras. Ejemplos. Entonces, para el primer ejemplo vamos a comenzar con un triángulo. Entonces, ejemplo 1. Supongamos que tenemos un triángulo, ¿okay? Y queremos calcular la suma de los ángulos interiores. ¿Okay? Esto ya lo habíamos visto en el bloque anterior. Esto ya hasta fue un teorema que nos decía que los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180. Pero si ahora lo generalizamos a polígonos, pues tenemos este modelo, que no es más que reafirmar lo que ya sabíamos. Sustituimos suma de ángulos interiores, ponemos 180 por, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Tiene 3 menos 2, que nos dice la fórmula, y esto nos quedaría 180 por 3 menos 2, que es 1. Entonces la suma de ángulos interiores para un triángulo es 180 grados en todos lados. Y con eso confirmamos algo que ya sabíamos. La suma de ángulos internos de un triángulo siempre da 180. Por el modelo también podemos afirmar que la suma de los ángulos exteriores es 360. Me lo está diciendo aquí el modelo y es algo que también ya sabíamos del teorema de triángulos. ¿Okay? Ahora, si quiero saber cuál es el ángulo interior, supongamos ahora, de un pentágono, es un pentágono regular donde todos sus lados miden lo mismo. ¿Cómo obtengo cuánto vale su ángulo interior? Y este es un ángulo interior. Cualquiera de ellos lo puedo tomar como ángulo interior. ¿Okay? Cualquiera de estos es un ángulo interior y mide lo mismo porque es un pentágono regular. ¿Okay? ¿Cómo lo obtengo? Bueno, entonces solo sustituyo 180 en este modelo por n, que es el número de lados en un pentágono, es 5 menos 2 sobre 5. ¿Y esto cuánto me daría? Bueno, en principio tengo 180, 5 menos 2 es 3 sobre 5.
¿Ok? Y finalmente, haciendo las cuentas, tendríamos un resultado de 108 grados. ¿Ok? Entonces el ángulo interior mide 108 grados. Ahora, si yo quiero hacer la confirmación, pues hago el cálculo de la suma de ángulos interiores para este mismo pentágono. Si yo quiero saber la suma de ángulos interiores, tengo que poner 180 por n-2, que es 5 lados menos 2, y esto aquí es igual. 180 por 3. ¿Okay? Y esto es igual a 540 grados, ¿correcto? Ahora, puedo hacer la confirmación de mi resultado anterior. Si la suma de todos los interiores da 180, entonces el cálculo anterior que hice fue para un solo ángulo, ¿verdad? Yo dije que un interno vale 108. Entonces si hago 108 grados por 5, que son 5 internos, ¿cuánto obtengo? Si hago el cálculo, también llego a 540. Entonces, ya sea que en un problema calcule un ángulo interno y lo multiplique por el número de ángulos, me va a dar la suma de los ángulos internos. O simplemente puedo ir a la fórmula de suma de ángulos internos. Pero esto simplemente es una forma de comprobar. Bueno chicos, aquí voy a hacer un paréntesis para decirle que los siguientes cálculos que son de perímetros y de áreas, todos ellos los vamos a ver en clase. ¿Okay? Con lo que vamos a continuar aquí va a ser con los elementos de los poliedros. Bien chicos, les repito, por cuestiones de tiempo, para que no se haga más largo este video, vamos a ir a poliedros y hacer una definición. ¿Okay? Entonces, así como en polígonos habíamos dicho que podemos partir la palabra en poli y en gonos, que son varios ángulos, entonces aquí poli igual van a ser muchos, y edros nos va a remitir a caras. Entonces podemos hacer una definición de lo que es un poliedro. Y vamos a hacer la siguiente. Es un cuerpo geométrico tridimensional. ¿Ah? Y ahora vamos a decir que está compuesto de caras planas. ¿Okay? Cuerpo geométrico tridimensional de caras planas. Le voy a poner. Ajá. Y con eso podemos empezar a trabajar los poliedros. Como vimos en la categoría pasada que eran los polígonos, también vamos a revisar cuáles son los elementos de los que está compuesto un poliedro. ¿Okay? Entonces, como lo dice su nombre, pues está compuesto de caras. ¿Okay? ¿Qué más? Vamos a tener la siguiente composición, que son aristas. Las vamos a representar ahora en un ejemplo. También los poliedros, obviamente, todas estas caras van a estar unidas, ya no solo por vértices como los polígonos, sino por estas aristas, pero también vamos a seguir teniendo vértices, ¿correcto? Y también un elemento extra, así como en los polígonos, también vamos a encontrar en los poliedros diagonales. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos el poliedro más fácil que ustedes conocen. Vamos a dibujar este cubo, ¿correcto? Y vamos a definir cada uno de los elementos. Entonces, si se alcanza a ver en el dibujo, todo esto le voy a llamar cara. ¿Okay? Ya sea estas caras laterales, o puedo poner las caras superior, inferior, e igual la de atrás y la de adelante. Entonces todos esos elementos le vamos a llamar cara. El siguiente elemento que consta de las aristas son los segmentos que unen las caras. Entonces puedo tener el siguiente elemento. Bien, entonces esta cara se une con esta cara, pero ¿con qué? Con esta parte, que es un segmento. Entonces a ese segmento le voy a llamar arista. ¿Bien? Ya tenemos caras, ya tenemos aristas, y no nos vamos a liberar de los vértices. ¿Okay? Entonces estos son los elementos principales
que tiene un poliedro. Pero también vamos a hablar de diagonales. Voy a trazar solo una diagonal. Espero que se vea. Del vértice que está al fondo, chicos, que sería este, al vértice que está saliendo del pizarrón en esta representación tridimensional. La diagonal que podríamos trazar sería esta. No es la única diagonal y vamos a trabajar con diferentes tipos de diagonales en estos poliedros. Ok, chicos, así como en los polígonos, solo vamos a trabajar con una clasificación de los poliedros que los vamos a dividir en regulares e irregulares. En principio voy a trabajar con los irregulares, que básicamente son poliedros donde no todas sus caras, recuerden que es una cara de un poliedro, es un polígono, ¿ok? Entonces no todas sus caras tienen el mismo polígono. Y les voy a poner un ejemplo aquí. Supongamos el siguiente poliedro. Entonces, supongamos, espero que salga lo bastante regular este dibujo, que tenemos una base cuadrada. ¿Okay? Entonces, ahí tengo un polígono o una cara del poliedro y que tengo lo siguiente. ¿Okay? Entonces, esto lo voy a unir aquí. La pregunta es, si bien esto es un poliedro, cumple que es un poliedro, ¿por qué? Porque tiene varias caras, ¿no? Pero aquí tenemos un cuadrado, aquí tenemos un cuadrado también en la base, y a los laterales, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿qué tipo de polígono? Sería un rectángulo, ¿ok? Entonces ya no todos los polígonos que conforman este poliedro son iguales. Por lo tanto, estaríamos hablando de un poliedro irregular. Hasta que el poliedro contenga todos sus lados con la misma cara, o más bien con el mismo polígono, hablaremos de un poliedro regular. Que lo curioso es que de estos poliedros regulares solamente existen 5, ¿ok? Y de hecho, históricamente han sido llamados sólidos platónicos. Entonces, ¿cómo vamos a definir un poliedro regular? Entonces, todas sus caras tienen la misma forma o tienen el mismo polígono, ¿verdad? Entre paréntesis, la misma forma. Ahora, por cuestiones del dibujo, no lo voy a poner aquí en el pizarrón, lo tienen en su archivo de referencia, solo les voy a poner los nombres. ¿Okay? Entonces, de estos polígonos regulares encontramos 5, como bien les había dicho, que es el tetraedro, el dodecaedro, bueno, antes de está el hexaedro, también podemos tener el octaedro, dodecaedro, y por último el icosaedro. ¿Okay? Recordemos que todos estos son poliedros y el prefijo de estas palabras nos indica de cuántas caras está, o el polígono que tiene que formar a este poliedro. Entonces, el tetraedro tiene 4 caras, que es lo que nos indica tetraedro, 4 caras, 6 caras, 8 caras, 12 caras, y este no está tan sencillo, el prefijo icosa nos indica 20 caras. Entonces esa es la clasificación que vamos a trabajar para los poliedros. Finalmente vamos a hablar de un tipo especial de poliedro, los cuales son los prismas. Y no es otra cosa más que un poliedro, pero que tienen las bases iguales. ¿A qué me refiero con esto? A que
como en el ejemplo anterior que hablamos del poliedro irregular, tenemos dos bases que son iguales y las caras van a tener, bueno, los laterales pueden tener otra forma que les vamos a llamar paralelepípedos o paralelogramas. ¿Okay? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una base pentagonal. Bueno, déjenme ponerla en perspectiva. A ver. Ajá. Y esa base la proyecto con aristas. ¿Okay? Entonces, arriba voy a tener también, debería tener un pentágono. ¿Okay? Entonces a esto le voy a llamar un prisma, donde tenemos la base superior, la base inferior, son iguales, es decir, tienen el mismo polígono, y los laterales pues simplemente van a ser proyecciones de ellos, es decir, son segmentos de recta que son paralelos. ¿Okay? Entonces lo importante aquí es ver qué tipo de base tenemos. ¿Okay? Y con eso le vamos a poner nombre a estos prismas. En este caso le llamaremos un prisma de base pentagonal. ¿Okay? Y al prisma del ejemplo anterior le podemos conocer como prisma de base, podemos ponerle cuadrada. Entonces ya sea que tengamos un prisma hasta de base triangular, podemos poner, a ver qué tan claro sale esto. Tenemos la base triangular, proyectamos paralelas, proyectamos y proyectamos, y esto lo volvemos a unir. Y ya tenemos la base y la base que son triángulos. Entonces este prisma lo vamos a conocer como prisma de base triangular. Y así con cualquier polígono que quieran usar en las bases, triangular, de base cuadrada, pentagonal, hexagonal, heptagonal, los que quieran. ¿Vale, chicos? Pues hasta aquí vamos a hacer el estudio de este bloque de polígonos.